sorprenderle al profesor, sorprenderle a la profesora, sorprender a los niños. Entonces nosotros no estamos exentos no estamos demasiado inmunes, decir que nosotros no nos vayamos a enfermar. Nos podemos enfermar. Entonces la invitación de esta noche, mis queridos niños, es que podamos seguir orando, nosotros que estamos en pie, para darle gracias a Dios y pedir que intervenga con su poder divino y pueda traer salud a estas personas. Dolor de garganta, dolor en el órgano, donde ellos sientan ese dolor, nosotros queremos orar. ¿Sí me acompañan? ¿Un minuto? Hola. Un minuto, ¿de acuerdo? Un minutico. Entonces, así como están, tranquilos, no se paren, bien, porque como no hay tanta gente, pero sí inclinen su cabecita y vamos a orar. Un minuto, vamos. Cierren sus ojitos. Padre maravilloso, querido Dios, te queremos dar gracias en esta hermosa noche por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar en este lugar, por permitirnos abrir este espacio. Agradecerte al dueño del hotel, Señor, porque nos ha permitido, Señor, llegar con nuestros niños para tomar estos talleres tan importantes, donde transmitimos la lengua materna y queremos que tú, Señor amado, proveas sabiduría a nuestros pequeños niños, Señor, porque son el futuro de mañana, para que en ellos pueda, Señor, despertar, Señor, y la parte cultural ellos lo puedan lograr entender, la cosmovisión de nosotros como comunidad milenaria, ellos puedan lograr comprender. Gracias por esta linda oportunidad. Bendigo sus vidas. Te ruego, Señor, que le permitas crecer, no solamente en tamaño, sino para que sean sabios, para que puedan ser inteligentes, para que la ciencia pueda ser cargado e inundado en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, niños. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Mató. Bien, niños. Listo, guaguas. Entonces, vamos a trabajar con los animales. Ese es el copiado y el verdadero es no vaya a la escuela. La escuela dice que Niños, vayan copiando. Listo. Por 5 meses, 4 meses pero eso fue 4 o 5 veces más. O sea, el animal que anda es chulo. Ese chulo, esa escuela. Y ustedes de forma autónoma decidieron continuar el proceso. Ese año Hola, guagua. uy, llegó alguien. Hola, sí. Alituta, guaguacuna. Marituta. Machi. Alituta, niña. Alituta. Vai con la mañana, sí, ya está más cagriento. ¿Cuántas? Listo. Chivo. ¿Qué chivo?
¿Raposa o mariposa? Raposa. ¿Raposa? Profe, ¿qué es eso de extintivo? Yo no sé la ¿Ah? ¿Qué es extintivo? ¿A dónde, a dónde? No, lo de abajo. Ay, es con la A. Raposa. Mire que... Los animales en quichua. Yo quería ver eso. Vemos tanta pizza que no sabemos ni cómo hablar de comadrejo. Bueno, digo comadrejo. Ah, comadreja. Comadreja. Como si fuera su mejor amiga. ¿Cómo la se Sí, fue? María, por Dios. Un video recién hecho. Me caí. Está meme. Sí, no, pero es que, como ahorita, un adiós. Ah, y eso que no me gusta lo que dice la M. Sí, no, es que no sé cómo se llama ella. Pues le digo que vas a meter, pero... No, mentira, no, ni le creo a usted lo que dice. ¿Qué? No, ¿qué? ¿En serio eres Lechuga, mosca, Mosca. ¿profe qué? Mosca. ¿Pato? ¿Condor? Tuvo primero TikTok. Condor. ¿Eso es un animal o qué, profe? Claro. Un lobo. ¿Qué? Siberiano. Picaflor. Ah, pica. Coño. ¿Por qué me puede dar? ¿Qué es eso? Oiga, niño. Alejandro, ¿te puedes? Eco. Varias cosas, porfa. Yo. Lechuza, mosca, Obvio, se fue así. mi cuaderno. Listo. ¿Qué vincula de las de con la Listo, ya. temas de ¿Roposo o raposa? Raposa. Raposa. ¿Qué tramposa? Tramposa. Oiga, yo hace permiso. Ay, pero con cuidado no lo vaya a matar. Estamos trabajando dentro de animales de quichua se dice Título, por favor. listo. Y el título. Profe, yo no Huiguacuna. sé la pronunciación. ¿Cuál? Listo, ahora sí, ¿ya? ¿Terminaron? Cuando ya terminen. ¿Sí? Todos. Profe, yo no queda terminado, hasta apenas comencé a copiar. Bueno, hágalo, listo. Entonces usted va copiando y yo voy traduciendo, ¿listo? ¿Alguien sabe cómo se dice perro? Ya ustedes saben. Wow.
Wow, entonces se llama wow. Guagua. ¿Listo? Somos perritos callejeros. Entonces, perro es igual a... Ajá, ¿listo? ¿Alguien sabe cómo se dice? Profe, no puede con el mal papel. ¿Cuál? Dice ahí, profe, espera. Sano. ¿Aquel? Ahí está, mírenlo. Por eso, serpiente. No, Algo. 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 Profe, ya puede hacer para que la pueda poner. Listo. ¿Alguien sabe cómo se dice serpiente? Ni idea. Ya viene. ¿Ah? Gusano, ya le voy a colocar. Listo. Serpiente se dice amarú. Amarú. Y gallinazo. ¿Sabe qué es gallinazo? Oh, uno de los fuertes, uno de los más Bueno, fuertes del barco. gallinazo, Es lo que se lo come. gallinazo es algo que acá en Colombia le llaman Gallina. no, el animal ese que vuela, un Ah, quiebrahueso. uno que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Le dicen chulo, eso, chulo. Está bien chulo, ¿no? Está bien chulo. Pero chulo, gallinazo en español ecuatoriano se dice, perdón, en quichua se dice, listo. Oiga, acá. aquí donde cuando dice. Sí, donde- Alcu. Abajo de cuando dice. Ahora, ¿alguien sabe cómo se dice hormiga? Hormiga. Hormiguitas. Hormiguitas. Abajo de cuando. Se dice ¿Y su borrador que yo le puse? Por eso no sé dónde está. léalo, ¿sí lo alcanza a leer? ¿Cuáles son las problemáticas? Ayanco. Eso. Añango. Se escribe así, pero se dice añango. Ser parte de una familia. Añango. Se escribe añango, pero se pronuncia añango. ¿Alguien sabe cómo se dice zorro? ¿Usted sabe qué es zorro? ¿Usted sabe qué es zorro? Lluvia. Bueno, añango. Añango, 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 añango. ¿Listo? Este se dice léalo. Añas. Añao. Ah, no, con Añas. Entonces, Cangrejo. Uy, ahora sí, eso está interesante. Cangrejo se dice apancura. Uy, ese sí está loco, ¿eh? Ya murió mi. Apancura se dice cangrejo. ¿Alguien sabe cómo se dice gallina? Ya le voy a decir. Pochis, ¿no? Léalo, ¿cómo se dice gallina? No.
Atalpa. Eso, sí, Ahí bien. se dice Atalpa. 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 Entonces, ¿usted cómo diría caldo de Atalpa? Caldo de Atalpa. Caldo de gallina. Caldo de tapa. Caldo de Atalpa. De tapa. De tapa. Caldo de Atalpa. ¿Y este? Lobo. Lobo. Sí, Y el Diana. chivo, una cosa. Ay, sí, mire. Pollo, madre. Mire, este hasta hermoso se escucha, mire. Todo siberiano. No, mire. Léalo. Atún. 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 Atún con jamón. No pusiste pro. Atún. Guacho. Bien. ¿No le dieron de comer o qué? Bueno, esta cosa se dice así. Esa cosa. Es más larga. Bien. La arrancó. Yo no lo arranqué, pero bueno, lo es. Ya habla, está aquí. ¿Cómo le diría usted aquí? Vamos a ver, para que Yo estoy con amarillo. pez. Con el tapón que le dio toque. ¿Sabe cómo se dice pez? Chalúa. Profe, pero lo va a dejar así o qué? Sí, sí. Yo escribí chagua. Chalúa. Antes que venga el agua, niños, movamos la mano. ¿Profe, chivo o qué? Chivo. La mano Chivo. ¿Sabe qué es un chivo? ¿Qué? Uno que hace así. como... Mira, ahí va, ahí va. Listo, Uno que hace así. Corre muy rápido y no se deja matar. Los chivos son las cabras. Son los primos de las cabras. Yo ya sé que es un chivo. Como lo que quieran todos. ¿Cómo Es una cabra, pero tiene como suerte. bigotitos, barbas. Profe, chivo, pues. Ese se dice, casi está igual. Mire, aquí está. Miren. Mire, aquí está. Comadre. Por OPS. Sí, ¿cómo lee? El chivo, ¿cómo se dice? Chita. Muy bien. Y la raposa. Usted ahorita lo va a leer. La raposa se dice, mire, así. O sea, si no hay presupuesto. ¿Usted cómo lee eso? Raposa, yo vi el nombre central. La traducción. El pollo, profe, el pollo. Pollosa. Profe, escribí pollosa yo. Tienen que ir a contarle eso a sus padres en la casa, ¿verdad? Acuérdese que es este animal. Raposa. ¿Y cómo se dice? Chucha. Profe, ¿y comadre cómo se dice? Comadre, ¿no? Yo le puse comadre. ¿Cómo se dice pollo? Comadre, pollina. ¿Qué quieres? Pollo. Uy, más lluvia, por favor. Caracol. RCN. Profe, ¿quién ve caracol? Mire, caracol. Chuchi. Aquí dice caracol. Entonces ya saben, ¿no? Chucha y chuchi. Comadreja. ¿Alguien sabe qué es comadreja? Como parece un hurón. Profe, comadreja es como un cangrejo. Como un pulpo. Es como un helicóptero. Estamos perdidos. Profe, Ah, pero ahorita lo va a leer, léalo. Ya usted sabe que aquí es comadreja, porque como tiene muchas letras. Profe, lo volvió a grabar. Bueno, léalo. Dreja. No. Coma, dreja. Dreja. Léalo.
viene con chu, ¿yo? Cha, chi, chi, chu, chu, gua, chi, gua, chu, chu. Y la chucha, ¿verdad? Profe, la lechuga. La lechuga. Para la esquina. La lechuga se dice lechona. ¿En serio? No. Ah, ya yo iba a copiar. No. Lechona. Lechona. Listo. ¿Alguien que sepa cómo se dice caracol? Nadie. Bueno, vuelve el chu, chu, mírelo. ¿Cómo se dice caracol? Chu. Caracol. La lechosa. Va a volver nuevamente con la misma che. Uy, que todos se dicen con Profe, lechuga es chura. Lechuga. Lechuga. Profe, lechuga como Listo, ¿cómo se dice lechuza? Chuki. Chuki. Caracol. ¿Cómo se dice? Mosco. Exacto. ¿Cómo se dice mosco? No sé. Chuspi. Bueno, ya sí que está bien. Entonces, Profe, permiso. bueno, mírelo. Entonces, si usted llega y cuenta, todos trabajados con la chalúa, chita, chucha, chuchi, chucuri, churu, ¿Aquí qué dice? chushi, ¿Aquí qué dice? lechuza. Mira, permiso. Mira por el fondo, a ver si escribe algo. Bueno, y la rana. Este sí está loquísimo, yo. Mírelo. Me pensé que no, No, ampatu. no tiene, ¿no? Voy a ver si está aquí. No, yo tengo mi hermano. ¿Alguien sabe qué es escarabajo? Un escarabajo. ¿Qué es un escarabajo? Ay, ¿dónde lo vas a llamar? Escarabajo. 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 Bueno, el proyecto que yo estoy desarrollando, Desde que no es escarabajo. la idea es que el tema de nosotros Así, una tortuga. hacer más sencillo Y dice que un escarabajo. ¿Qué es un escarabajo? Una tortuga y un escarabajo. ¿Sí sabe qué es un escarabajo? Ahora diga el primo del caracol. pero fíjate que es a la inversa, como yo estoy La cucaracha. Exacto. Es el primo de la cucaracha. La cucaracha. El escarabajo es parecido a la cucaracha que también vuela y busca la luz y pauta. Las alas son más duras que la de la cucaracha. Listo, entonces el escarabajo se dice escarabajo. Miren, se dice ¿cómo se dice? Tirar hacia arriba mientras sacas la lengua. ¡Ay, qué fuerte! ¡No! ¡Así! ¡Ay! ¡Qué pendejo! Cabrón, miren cómo se dice. Los ojos para arriba nomás. Mientras sacas la Pero lengua. Hágalo, Diego me preguntó también lo mismo, pero yo no lo hice. Ay, Que no soy tan pendejo. La he hecho nada. entonces ahí en la plataforma. a Sara le iba a decir, pero no vino. Bueno, muy bien. Alguien que sepa cómo se dice cerdo. Cuchi, eso. Y esos son los datos que no aparecen. Ahí estamos. De cómo no aparecen esos datos, se da por entendido de que no hay y resulta que si hay muchos registros que Listo, niños. Ahora, ¿cómo? yo estoy haciendo directamente Uy, pino, Ya vamos para allá.
No, paloma se dice. La Secretaría maneja Ya le voy a decir. ese dato, pero es que se es alimentada desde los colegios. Sí, lo que yo digo porque es. Quiere estar Eso es paloma. No, la Karen Urpi. Ya voy para el Urpi. Pero Urpi pica. es. No, pajarito, ¿no? Pica. Ya le voy a decir. ¿Cuál es? Urpi es. En español, ya le voy a decir. ¿Es el nombre de una canción? No es ni paloma ni es pájaro, es un animal intermedio. Bienestar social debería tener ese cero, pero digamos que Se llama. sí, claro, en el momento que lo necesite, debe solicitarlo. Uy, Todas deberían tiene nombre, pero no recuerdo. Urpi. para Urpicito. ¿Alguien sabe cómo se dice pato? es que la ciudad no tiene censo de las comunidades. Listo. Bueno, guaguas, vamos copiando. Y sigue. En el caso de educación, Ay, ay, ay. ¿Alguien sabe esto cómo se llama? que se tiene la ¿Sabe qué es? No me acuerdo. Cóndor. Es igual como para el el águila. Más grande, más grande. Cóndor herido. Este animal es el animal que nos identifica a nosotros como pueblos andinos o como quichos. Ese es el animal que a nosotros nos identifica. Cuando en Europa o la gente que vive en Asia nos ven con ese animal, saben que nosotros somos andinos o latinos. sí, el beneficio. Somos indígenas andinos. Pregunta, suena. Hay muchas historias sobre El cóndor. sí, el cóndor, ¿no? Cóndor, sí. La canción. Pero, El cóndor. pero, ¿Cóndor cómo se dice? el cóndor, muy bien. Pero sí sabían. Sí, yo sí sabía No, que... Profe, esto igual se lo están colocando con el mismo nombre. Así. ¿Listo? Se llama. Tu hermana queda aquí, ¿no? Parece que algo se dice. Ella vino con ¿Qué dice ahí? El cóndor dice tur. Kuntur. Ahora sí que Usasano. Kuntur. Gusano. Sí, gusano. bueno, Gusano. ¿qué consideras que debe hacer Usted colocó gusano. Sí, para que No, por gusano. Sí, pero que diciendo que Gusano. La profe ya no lo que gusano. Bueno, No, ya mentiroso, ¿qué? No, ¿qué dice? Porque me reí el cuaderno, bien escrito. es gusano. Gusano, profe. Gusasano se dice, mire. No, ¿qué? ¿Él no juega todavía? bueno, pero esto pero no era como el ¿Cuál? Listo, guaguas, entonces, ¿cómo vamos? Entonces el cóndor nos identifica, ¿listo? Ustedes van a viajar a Estados Unidos, van a ir a Europa, van a ir a Asia, van a llegar a la Oceanía. Y cuando ustedes lleven una bandera y la bandera lleva un cóndor, usted ya es reconocido como latinoamericano, pero mucho más que latinoamericano, como un indígena quichua. No te voy a decir nunca. Muy bien. No es algo de mí, es algo raro. La lombriz me está diciendo. Listo, y falta el último. Lombriz. Alguien que me ayude a leer. Esa la
la han cantado? Profe, te dicen el lado. Existe una canción de este animal en la lengua quichua. Usted así está ahí para que- perfecto. Entonces yo le voy a cantar esta canción. ¿La acompaña? Claro. Cuica, cuica, El de la lombriz. Nosotros hemos visitado a una comunidad que se llama la comunidad Yupa y está asentada en el Escobal. Y ellos cantan la canción del pajarito. Sí, sí. El pajarito. El otro día me puso a bailar. Yo bailé el baile del pajarito. Profe, ¿y hacemos esto? Profe, hacemos esto de... ¿Sí? No, entonces está este, el de Cuica. Se dice así. Caras, caras, curi, caras, curi, alpata, asti, curi, alpata, asti. No, no, es una trampa. Cuica, tachutai, No, no sé. caras, caras, curi. ¿Ah? ¿Se ha escuchado? Ah, bueno. Sí, pero, exacto, pero cuando yo por lo menos la estoy cantando, usted la recuerda. Pero si solamente la muestro así, no la recuerdo. ¿Bien? Aquí hay varias canciones. Aquí hay muchas canciones. Profe, mosca se dice cusquipa. ¿Cuál? Mosca. No, mosca es mosca. La mosca. Profe, ¿cómo se dice tiburón en quichua? Tiburón en quichua. ¿No lo va a hacer? Bueno, niños, mire, yo le voy a explicar algo. ¿Todos copiaron? Todos copiaron, listo. Sí, ya terminó. Lo que planteas la comunicación directa y segundo, el reconocimiento. Hágale. Juguemos a matarnos. Ya voy, ya voy. Ah, bueno, profe. Ustedes no han hecho preguntas. Ya sé. Le voy a responder una pregunta. Profe. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo de la omisión. Voy a responder una pregunta. Si quiere hacer una pregunta, después de esta. Ya la hizo. Listo, pero no, ahorita. El del calamar, sí. Listo. Y nos meten un puñal. ¿Qué fue lo que me preguntó? Joan, ¿usted qué me preguntó? Listo, yo le voy a explicar, ¿sí? ¿Voy a Pero explicar? no hacen la pregunta. No, ya me hizo una pregunta, le voy a responder la pregunta. Después me pregunta usted. Bien, miren mis queridos jóvenes, la comunidad quichua, Aquí me estaba pellizcando algo y yo lo quité y era esa cosa. No quiero la comunidad quichua proviene de la ¿qué cosa? De la sierra, de la región de la sierra. Y hago una pregunta, ¿en la sierra existe mar? No. Gracias. Entonces, por esa razón, Pura los mierda. quichuas no conocemos tiburón. No, que ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar tiburones? De la costa, ¿no? Exacto. Entonces, el tiburón aparece en la costa. Esta es la mosquita. Muestre. Y los quichuas, allá no existen. De allá no son, ellos son de la tierra. Otras sí, otras que son parecidas. Los que pescan y eso. Ah, no, ya claro, son otros. Entonces, Los pescadores. bueno, Pescadores. siguiente pregunta. Pescadores. Yo que dije. Pescadores. Profe, yo sé. Profe. ¿Y cómo se dice así? Profe, que lo de Está dando fotos. Ajá. Lo del cóndor, Ajá. yo sabía hice una foto.
Listo. El cóndor vive exactamente aquí en la sierra porque hay montañas muy altas y frías. O sea, ¿se ha visto los nevados donde hay mucha nieve? Ahí vive este animal. Ahí vive. Yo pensé que me iba a agarrar eso. El cóndor vive en ese lugar, en los nevados. Nevados. ¿Sí está bien cómo escribí? Listo, nevados. ¿Listo? Profe, ahí dice neva. Ah, yo pensé que nevadas. Listo, nevados. Bueno, muy bien, entonces el cóndor existe en los nevados de la región de la sierra y los quichuas viven solamente en la sierra, y como viven en la sierra, ellos no poseen informaciones de la costa, no tienen. Bueno, ¿Usted sabe la historia de la pastorcita y el cóndor? no, solamente el de la no, el del pastorcito. No, la pastorcita y el cóndor. No, el del conejo ¿Y el sí, del zorro y el cóndor? tampoco, el del conejo. No, no sé cuál es esa. No, el del conejo, el del churro. Churro, el que escribimos. El churro es el caracol. Churro. Listo, niños. ¿Alguna pregunta más? No, una pregunta. ¿Los quichos conocen tiburón? No. ¿Somos pescadores de tiburón? No. ¿De dónde somos? De la sierra. Entonces en la sierra es tierra fría, región fría, y allá sí habita este animalito. Hace unos días yo llegué y vi este animalito. Yo me fui a un lugar alto, al cerro de Imbabura. Sí, me fui. Y me encontré con ese animal. Es grande. Ya le voy. Cuando él abre las alas, la punta de las alas llega aquí y el cuerpo está aquí. Y la otra punta de las alas llega hasta acá. Es grandísimo, como Sí, dos es grande. metros. ¿Sí vio? Así es el cóndor. No es pequeño. ¿Sí está bien? Listo, bien. Pues llega hasta acá más o menos. El ave es demasiado grande. Es uno de los animales bien reconocidos de renombre de América Latina. Es latino. Por eso muchas organizaciones o asociaciones cuidan estos animales para que la gente no haga cacería o violente contra eso que es la riqueza cultural o patrimonio de una nación o de las naciones andinas. La gente ve algo bonito y lo quiere cazar. Y se lo quiere llevar para ver. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo menos, yo no sé nada. Ahora sí juguemos. Bueno, no importa porque... Yo quiero ver. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama eso? Que es eléctrico, pero que es del agua. Ese se llama Electricista. no es un electricista. No, es Es águila. un pez águila eso. Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En quichua. Ah, no, el quichua no sabe nada de esos animales porque vive en la tierra. ¿Sabes? Sí. No sabe, no tiene. Entonces, el oso polar. El oso. De pronto, sí, del oso sí. Pero hay que recordar que en nuestra región no tenemos osos. Existe el oso hormiguero. Oso hormiguero. Taitico. Y mata. Aku. ¿Dónde está? ¿A dónde?